Muchachos, el profesor Peter Cuyán en este momento va a iniciar su clase sobre el proceso productivo. Evidentemente, la producción viene a ser la etapa determinante más importante del proceso económico de cualquier sociedad, sin distinguir la evolución de esa sociedad, sin distinguir el sistema político, jurídico que la sociedad pueda tener. Y por eso, bajo la óptica empresarial, bajo la óptica microeconómica, vamos a estudiar la función de producción como primer concepto, ¿ya? ¿Qué viene a ser una función de producción? Viene a representar la relación técnica, o sea, cuantitativa, la relación numérica entre los recursos utilizados y el producto resultante. Para obtener un producto necesitamos cierta dosis de recursos. Esa es la regla básica de la producción. Para obtener yogur necesito una cantidad de leche, de hongos, de aditivos, de botellas, de obreros, de ingenieros, de maquinarias, para obtener esa cierta cantidad. Esa relación numérica es lo que se conoce como la función de producción. Vamos a anotarla, a ver numéricamente. En este recuadrito tenemos la expresión, ¿ya? Bueno, ¿qué significa esta expresión? Q representa las unidades de producto, o sea, el resultado físico de la producción. Que va a depender, esta F no significa nada, simplemente es una simbología que representa una función. Va a estar dependiendo del factor L, del factor K y algunos factores que estamos complementando. L representa las unidades de trabajo, la mano de obra como factor variable, y K va a representar las unidades de capital. Ahora, evidentemente, toda función de producción está de acuerdo, va a depender mucho de qué empresa estemos analizando. Si es una empresa del sector terciario, del sector primario, del sector secundario. Entonces, evidentemente, mientras más empresas existan, mayor cantidad de funciones de producción. Es más, en una misma empresa pueden haber diferentes funciones de producción. ¿Cómo lo vamos a entender? Vamos a hacer un par de aplicaciones. A ver, si hablamos de un agricultor, ¿qué sector productivo estaríamos mencionando? El sector primario, porque estamos hablando de extracción. Y si hablamos de una barbería, una empresa que te da un servicio estético, estamos hablando del sector terciario. A ver, función de producción de un agricultor. Por si acaso esta información es una información aleatoria, ¿no? Sesgada, que por ahí hemos creado para poner la aplicación. A ver, ahí dice 16 toneladas de trigo. A ver, muchachos, de acuerdo a la definición, esto vendría a ser la variable Q, o sea, las unidades de producto, ¿ya? Que va a depender, acá están los requerimientos, ¿no? Aleatoriamente hemos colocado que hay 5 hectáreas de tierra que se necesitan para obtener esta cantidad de trigo. Tenemos, a ver, 6 tractores que se van a utilizar en preparar el terreno, las 80 lapas que van a utilizar esos 120 peones, ¿verdad? Una cantidad de urea, de semilla, de pesticida, de agua, de riego, etcétera, etcétera. ¿Está? Por ahí de repente estamos obviando algunos recursos. Entonces, esta relación entre los recursos, digamos, utilizados, ¿no? en el plazo determinado y el producto resultante es lo que se conoce como la función de producción. Análogamente, a ver, vamos a la barbería. Hemos creado un producto de 700 peinados o de cortes, pero para obtener estos 700 peinados necesitamos, obviamente, el local, o sea, el salón, necesitamos los estilistas, ¿no? La mano de obra, necesitamos porque las máquinas, las navajas, las máquinas que se van a utilizar en los cortes, necesitamos algunos insumos como cremas, agua, gel, lociones, ¿no? Por ahí de repente un par de vigilantes, ¿no? De repente también un par de televisores, un equipo de música, o sea, todo lo que la empresa acorda, o vamos a llamar así, determina como proceso de producción. Ya esto se llama función de producción. Una pregunta. ¿Qué pasaría si en un país hay 6 millones de empresas? ¿Cuántas funciones de producción habrían? La respuesta sería 6 millones de funciones de producción. ¿Y qué pasaría si cada empresa tiene 3 procesos diferentes? Entonces habría 18 millones de funciones de producción. ¿Te das cuenta? Las funciones de producción van a depender mucho de qué se produce y, obviamente, qué recursos se están utilizando. Ahora, el proceso productivo necesita, como hemos dicho siempre, recursos o factores, pero la teoría económica los divide en dos grupos, ¿no? Están por ahí los factores fijos y también van a estar los factores variables, ¿ya? Vamos a ver cuál es la diferencia y luego pasaremos a hacer algunas aplicaciones.
Se llaman factores fijos, observa, a los recursos que no se modifican con el producto. O sea, eso implica que el nivel de producto puede crecer, ¿no? Puede inclusive caer a corto plazo, pero el factor fijo permanece en su misma cantidad. Por eso decimos que solamente funcionan a corto plazo. Cuando se dice corto plazo, muchachos, significa en el proceso, ¿no? En el mismo momento en que la empresa está produciendo. A ver, ejemplo de factores fijos, ahí ponemos la capacidad instalada, la infraestructura que una empresa necesita, la parte administrativa, son dos de los recursos fijos o factores, digamos, más utilizados en el corto plazo. A ver, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo, a ver, un salón de billar, un centro de diversión, ¿no? Para que la gente vaya a entretenerse. Entonces, los factores fijos vendrían a ser la capacidad instalada. Por ejemplo, si yo tengo 40 mesas, esas 40 mesas en el corto plazo vienen a ser los factores fijos. Si tengo un salón determinado de, no sé, 200 metros cuadrados, eso en el corto plazo también es un factor fijo. Si pongo 3 vigilantes, 2 cajeras y de repente por ahí un cocinero, también se va a considerar un factor fijo. O sea, los factores fijos son los factores más inmediatos que las empresas necesitan en el proceso. ¿Está bien? En cambio, los factores variables, vamos a ver la definición, son aquellos que cambian directamente con el resultado o el producto resultante. O sea, eso significa que si el producto crece, también el factor variable empieza a aumentar. Y si el producto baja, también el factor variable tiene que reducirse. Obviamente, si no se produce nada, el factor variable sería 0, ¿verdad? Y estos factores existen tanto a corto como largo plazo. Una observación. Largo plazo en economía no significa tiempo. Normalmente decimos siempre corto plazo es un periodo de pocos meses, de apenas un añito, y cuando ya tienes pues 20 años, 30 años produciendo estás a largo plazo. No es así, ¿ya? En economía el corto plazo y largo plazo depende no del tiempo, sino del tamaño de la empresa. Cuando una empresa, por ejemplo, es una unidad de producción muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, un ambulante que vende sándwiches, ¿no? Su corto plazo es muy pequeño y es más fácil que pueda ampliar su capacidad instalada porque tiene las suficientes, digamos, herramientas o capacidades. En cambio, cuando se trata pues, de una empresa ya consolidada, con procesos ya determinados, su largo plazo va a ser obviamente mucho más extenso, ¿no es cierto? Bueno, el factor variable, por ejemplo, sería la mano de obra directa, ¿no? O sea, los obreros, los operarios de la producción, los insumos, ¿no? O sea, las materias que vamos a transformar, los suministros. El término suministro se refiere a los elementos que complementan la producción. Por ejemplo, si yo vendo almuerzo, si vendo en mi restaurante comida, entonces las cajitas donde se lleva la comida o las propias bolsas, ¿no? Vienen a ser los suministros que van a complementar el proceso. A ver, vamos a un ejemplo. ¿Qué pasaría si yo tengo una empresa de tortas, una pastelería? Entonces, el horno es un factor fijo, ¿no? Los empleados son fijos, el local es un factor fijo, pero en este caso los insumos, llámense la fruta, la harina, los huevos, ¿no? Las cajitas, ¿no es cierto? Eso van a representar factores variables porque van a ser de tipo operativo, van a estar dependiendo directamente de lo que se está produciendo. ¿Qué pasa si vendo cremoladas en la calle? Entonces el hielo, las frutas que voy comprando, los vasitos van a ser los factores variables. Se dan cuenta que los variables están comprometidos con la producción. Por ejemplo, ¿qué pasa si un restaurante es cerrado por evadir impuestos 90 días? Va a tener grandes problemas, porque va a tener que mantener factores fijos, o sea, costos fijos, pero sin embargo se va a deshacer de los factores variables, ¿no? Durante esos días probablemente no compre insumos, no utilice mano de obra directa, pero sí va a tener que pagar local, va a tener que pagar mantenimiento, ¿no? A los empleados que son, digamos, ya estables. Eso demuestra, pues, por qué hay esa diferencia entre los procesos con factores fijos y los procesos con factores variables. Ahora vamos a analizar el concepto técnico llamado productividad. ¿Está bien? La productividad se define como el rendimiento que aporta cada factor de la producción, o sea, lo que aporta cada recurso que estamos utilizando, ¿no es cierto? Vamos a ahora hacer un pequeño ejemplo, pero previamente vamos a establecer este parámetro, ¿está bien? La productividad va a depender de dos elementos. Primero,
el nivel tecnológico, o sea, qué conocimientos tiene la sociedad, y segundo, el capital humano, ¿no? Cuando uno habla de capital humano no se refiere al trabajador o a los trabajadores, sino se refiere a cómo estos están preparados. O sea, yo puedo tener el conocimiento tecnológico, puedo tener la capacidad de infraestructura, de técnicas de producción, pero si la gente no está bien educada o preparada, entonces viene el problema de cómo hacemos para elevar la productividad, ¿no? ¿Se imaginan, a ver, muchachos, que tengamos un Estado con un Congreso, con un poder legislativo, donde los 130 parlamentarios todos sean doctores en derecho constitucional, preparados en leyes? Tendríamos pues un Congreso productivamente importante, ¿no? Pero cualquier mono con metralleta llega al Congreso, entonces hay poco capital humano, ¿no? Esa es una reflexión que podríamos ampliar, porque la palabra productividad se aplica a todos los niveles. A ver, un ejemplo. Tenemos dos empresas que producen conservas, a ver, Florida y Gloria. Florida produce 6.000 unidades, digamos 6.000 latas de atún, digamos, y Gloria también produce 6.000 latas de atún. O sea, si yo veo, la producción resulta siendo igual, ¿no? La cantidad físicamente es la misma. Pero Florida ha necesitado 6 operarios y 4 máquinas para hacer esta cantidad de latas, mientras que Gloria necesita un técnico menos y una máquina menos. Quiere decir entonces que si yo calculo, mi resultado sería el siguiente. La producción es la misma. Físicamente las dos producen 6.000. Pero ¿quién tendría mayor productividad? Lógicamente el resultado nos arroja que Gloria tendría mayor productividad. Porque si yo analizo, mientras aquí cada técnico, cada obrero produce 1.000 unidades, aquí cada uno produce 1.200. O sea, son 200 unidades más por cada trabajador. O sea, con un trabajador más habría hasta 7.200, ¿no? O sea, eso significa que una productividad al crecer necesariamente hace que la producción también aumente. Mientras cada máquina puede procesar 1.500 latas, aquí cada máquina puede procesar hasta 2.000 unidades, lo cual indica que de repente es una máquina con mejor nivel tecnológico, ¿no? Y de repente el capital humano acá está mejor capacitado, mejor resultado, mejor preparado. Ese es el factor que determina la productividad. Por eso los países, para elevar su productividad, necesitan educación, necesitan avance de conocimientos, necesitan preparación. Si esos 3 elementos se juntan, las economías pueden lograr el desarrollo. Productividades agrícolas. En Corea del Sur, 6 toneladas de arroz en 2 hectáreas de tierra. En Perú, 6 toneladas de arroz en 7 hectáreas. Obviamente los costos van a ser diferentes. Una empresa eleva su productividad, un país tiene más productividad y sus costos, tanto financieros como sociales, van a ser menores, ¿no es cierto? Bueno, pasemos ahora a ver la parte instrumental. La productividad se clasifica de esta manera, ¿ya? Está por un lado la productividad total, ¿ya? Que es el rendimiento absoluto, lo que rinde el total de factores utilizados. Luego viene la productividad media, que es el rendimiento unitario, el rendimiento promedio, que en este caso aporta cada factor. A ver, un pequeño ejemplo. Lo tenemos ahí en este caso de las 2 empresas de conservas. Aquí la productividad total sería 6.000 en cada caso. Pero, por ejemplo, en Florida, la productividad media sería 1.000 unidades por obrero. Y acá la productividad media, si divido 6.000 entre 5, sería 1.200, ¿no? Esa es la productividad media. ¿Cuánto sería la productividad media, por ejemplo, del capital? Sería 6.000, ¿no? Unidades entre 4 máquinas. Cada máquina rinde 1.500 unidades. Acá sería 6.000 unidades entre 3 máquinas. Cada máquina rinde 2.000 unidades. Siempre la productividad media es un promedio, ¿ya? Un promedio, digamos, unitario. Luego viene la productividad marginal. Esta es, muchachos, la que ustedes realmente deben interesarles. ¿Por qué? Porque la productividad marginal nos indica cuál es el rendimiento de la última unidad de trabajo. O sea, en cristiano, lo que rinde el último trabajador, lo que rinde el último trabajador que hemos utilizado. Para hallar la productividad marginal tenemos la siguiente relación. A ver, observemos. Este triangulito significa variación, ¿ya? El cambio, variación de la productividad total.
Por ejemplo, si tú producías 100 camisas y mañana produces 125, tu variación sería 25, ¿no? Esa es variación. Variación es cambio o incremento. Y abajo pondríamos la variación de la mano de obra. Si tú empleabas 7 obreros y ahora empleas 9, la variación sería 2. ¿Ya? Siempre la productividad marginal se calcula sobre el último trabajador. ¿Ya? Ahora, ¿por qué la productividad marginal es la más importante? Porque justamente hay una ley que explica este fenómeno. Se llama la ley del rendimiento decreciente, ¿ya? Vamos a tratarlo de explicar ahora con un ejemplo, una aplicación, ¿ya? Pero la ley del rendimiento decreciente es bien concreta. Dice, a mayor uso del factor variable, o sea, a más unidades de trabajadores, la productividad marginal necesariamente debe disminuir, ¿ya? O sea, eso significa que así como los consumidores nos saturamos cuando no utilizamos cierta cantidad de productos, también el factor fijo de las empresas se tiende a saturar. Es como que yo diga, ¿no? Si en una fábrica hay 20 máquinas y solamente pongo un operario, ese operario no va a tener mucha capacidad de producción porque faltaría gente, faltaría mano de obra. Si agrego un obrero, la producción va a ir subiendo. Un obrero más, es más, la lógica sería que si hay 20 máquinas, deberían haber 20 obreros. Pero ¿qué pasa si pongo 100 obreros? Entre ellos se estorbarían. Entonces, el exceso de mano de obra haría que el producto marginal, el producto adicional, tienda a reducirse. ¿Está bien? Bueno, vamos a aplicar estos 3 conceptos, muchachos, a través de este cuadrito sobre algo que hemos creado por ahí, una cevichería, ¿no? Donde esto representa el número de sudados, ¿no? La cantidad resultante son los sudados que produce el restaurante. A ver. L significa trabajo, mano de obra, ¿ya? Esto es productividad total de la mano de obra. Esto es la productividad media y esto es la productividad marginal. Veamos. Obviamente, si no hay ni un empleado, no hay ni un cocinero, esto sería 0. Porque obviamente los pescados no se van a preparar solos. O sea, tanto la media como la marginal también sería 0. Pues bien, ¿qué pasaría si solamente ponemos un empleado? Y ese empleado le decimos, tú encárgate de todo el proceso productivo. A ver, imaginémonos que un solo trabajador labora en ese restaurante. Ese trabajador tendría que ir al terminal a comprar los insumos, ¿no? A la vez lavar los insumos, preparar el corte, cocinar, atender las mesas, hacer la cobranza, ¿no? Imagínate que haya delivery, mientras va llevando ya fue, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, evidentemente su resultado sería muy reducido, pero de todas maneras, digamos, él logra producir 6 unidades, ¿está bien? Esto sería la productividad total. La productividad media también sería 6, porque si tengo un obrero, un cocinero y 6 unidades, cada uno produce 6, pues, ¿no? Es evidente, 6 entre 1 es 6. Y la marginal también sería 6. ¿Por qué? Porque de no haber cocineros a haber uno solo, la producción ha subido en 6. Esta variación coincide con la productividad media, ¿ya? Pero no siempre se va a dar igual en los demás casos. A ver, el dueño de la cevichería dice, un solo trabajador no me alcanza, contrato a un segundo. Ojo, no necesariamente va a ser 12, si son 3 va a ser 18, todo se multiplica por 6, no es así. ¿Por qué? Porque la economía no es un resultado aritmético. La economía es el resultado de un proceso productivo, donde los trabajadores o los factores variables se van adecuando a lo que es el factor fijo. Muy bien, este segundo cocinero va a descongestionar el trabajo del primero y por tanto ya con 2 la producción va subiendo, ¿no? Ya le puede ayudar a cocinar, a atender las mesas, ¿no? Lo descongestiona. Si yo tengo menos carga laboral, soy más eficiente, mi capital humano va mejorando. Y ahora llegan a 14 sudados. Esto sería el producto total. Ahora, la productividad media sería 14 entre 2, o sea, daría 7. Observa que la productividad media ha subido en un plato, en un sudado. Pero la marginal sería 8. ¿Por qué 8, muchachos? Porque al incrementar un cocinero, ¿cuánto ha subido la producción? De 6 a 14, la diferencia sería 8. Esa es la productividad marginal. O que en cristiano podríamos decir que esto sería lo que rinde el segundo cocinero. A ver, suma 8 que rindió el segundo más 6 que rindió el primero. La suma sería el resultado total, sería 14. A ver, hacemos ingresar a un tercero.
Ese tercero va a ser más eficiente no porque él sea muy bueno haciendo su dado, sino porque descongestiona el trabajo de los dos primeros. Y de repente se llega hasta 48. Mira cuánto ha subido la productividad total. ¿Cuánto sería la productividad media? 48 tercios, o sea, 16. Mira cuánto rinde cada cocinero en promedio. Pero a mí no me interesa el promedio, me interesa el último, el adicional. A ver, si con 2 se producía 14 y con 3 se produce 48, ¿cuánto ha subido la productividad total? La diferencia, pues la diferencia sería 34. Esto es la productividad marginal, o sea, lo que ha rendido el tercer cocinero. A ver, sumemos 34 más 8, 42, más 6, 48. Ahí está. Pero esto es no lo que produce cada uno, sino el tercero, o sea, el último, ¿verdad? La marginal va aumentando. Es más, con un cuarto la cosa sería mucho mejor, ¿no? Porque mira, este se encarga de comprar, este se encarga de cocinar, este se encarga de atender y este se encarga de la caja. Ahí está, el proceso perfecto, ¿no? Para un pequeño negocio. Se llega hasta 100 sudados. A ver, ¿cuánto sería la productividad media? Sería 100 cuartos, o sea, 25, lo que rinde cada uno en promedio. Pero ¿cuánto sería la marginal, lo que ha aumentado? De 48 a 100, ¿cuánto ha aumentado la producción? 52. Muchachos, ¿qué observamos en la productividad marginal? Que en los 4 primeros trabajadores la marginal va subiendo. Es más, la marginal está por encima de la productividad media. O sea, lo que rinde el último trabajador es mayor de lo que rinde el promedio. Por eso a esta zona de rendimiento en economía se le llama el rendimiento creciente, ¿ya? A ver, ¿qué pasa si con 4 decimos el proceso está muy eficiente, tenemos un rendimiento en lo más óptimo, estamos en el producto total máximo y contratamos a un trabajador más? Este trabajador obviamente ya no va a poder comprar, ni cocinar, ni atender la caja, pero puede complementar el trabajo de alguno de ellos, pero no va a ser tan directamente productivo. Gracias a él, ahora subió a 115, por lo tanto el cociente sería 23. Esa es la productividad media que ya empezó a bajar. Y lo que más va a bajar es la marginal, porque la marginal sería el aumento de 100 a 115, o sea, solo 15 sudados. Ya no rinde el quinto tanto como el cuarto. ¿A qué se deberá eso? ¿Calidad de la mano de obra o proporciones? La respuesta sería proporciones, ¿sí o no? Es más, agregamos un cesto. Ya, el cesto pues para que, no sé, cambie el sencillo, ¿no? Baldee el restaurar, lave los platos. Se llega a 120. La media sería 120 entre 6, o sea 20. Pero mira cuánto ha subido la producción, solo 5. Observa que la marginal, que había aumentado tan rápido, se empieza a caer también con bastante rapidez. Por eso decimos que el rendimiento pasa a ser ¿qué? Decreciente, ¿ya? Decreciente porque la producción aumenta más lentamente. No es que la producción sea negativa, porque no hay producción negativa, pero el rendimiento se hace decreciente. A ver, aumentamos hasta 7 trabajadores, somos tercos. Mira lo que ha pasado con la producción. No se ha movido. La productividad media, mira cuánto ha bajado, hasta salen decimales, 17 con su yapa, ¿no? 17,2, pero la marginal sería 0. ¿Qué significa decir que la productividad marginal es 0? Que la producción no ha aumentado. O sea que este trabajador es solamente un invitado, es el que está filmando el proceso, ¿no? ¿Sí o no? Ahora, como somos tercos, agregamos un cocinero más. Este señor entró con hambre, porque mira la producción cuánto ha bajado, a 112. La marginal sería el cociente, que es la media sería 14 el cociente, y la marginal sería menos 8. Observa que la productividad marginal ya es negativa, en el sentido que ese trabajador sería ya nocivo para la producción. Y si agregamos el 9, el 10, el 11, imaginémonos cómo terminaría el proceso. A todo esto se le conoce con esta denominación, la ley del rendimiento decreciente. ¿Correcto? Hola muchachos, ¿cómo están? Vamos a resolver la práctica del capítulo número 6, que es el proceso de producción, el proceso técnico de producción. La pregunta 1 es directa, dice la relación entre los niveles de producción y los factores que la determinan, ¿cómo se denomina? Yo comparo qué cantidad hemos producido y cuánto capital hemos invertido o máquinas que hemos incorporado al proceso
cuánta mano de obra, o sea, cuántos trabajadores hemos ingresado al proceso y puedo calcular lo que rinde cada factor. Eso también conlleva a definir que las productividades tienen tres categorías. Hay una productividad total, que es absoluta, la productividad media, que es por unidad, y la marginal, que es la adicional, o sea, lo que rinde el último trabajador o colaborador. Entonces acá me hablan de niveles de producción y me hablan de factores que la determinan. Ese rendimiento en una función de producción se le llama productividad. La opción A es la clave porque justamente señala el concepto de productividad. ¿Por qué no puede ser la B? Porque la B señala función de producción. Y justamente de la función de producción se calcula la productividad. La función es la relación que hay entre los recursos, ¿no? Y el producto resultante, ¿no? A ver, luego dice rendimientos decrecientes, ¿no? Los rendimientos decrecientes no, porque no me están hablando de productividad marginal. Y la D dice productividad marginal. Tampoco, porque la productividad marginal evidentemente es el concepto de, ¿no?, rendimiento adicional. A ver, pregunta número 2. Dice, el conjunto de actividades en el que la materia bruta sufre cambios que conllevarán a su conversión en bienes finales, obviamente se le llama el proceso productivo, ¿ya? El proceso productivo es la transformación desde la materia bruta a la materia prima, al insumo y finalmente al bien terminado. Opción A, proceso económico, no, porque el proceso económico implica también distribución, circulación, ¿no?, inversión, consumo. Valor agregado, no, porque el valor agregado es el costo que se añade al proceso productivo. El costo de producción, ya hablemos definido, ¿no? No hablemos de costo fijo ni costo variable. La respuesta sería la D, proceso productivo, ¿ya? A ver, pregunta número 3, dice, si la producción adicional, allá eso me suena a rendimiento marginal, que se genera por contratar nuevos trabajadores, es cada vez menor, teniendo en cuenta que los demás factores productivos permanecen constantes, entonces podemos afirmar que se presenta. Hay una ley que explica todo esto en la teoría de la producción, que se llama la ley de rendimiento decrecientes, que inicialmente se aplicó a la actividad agropecuaria, la actividad natural, la actividad extractiva. Yo les haría una pregunta, muchachos. Imagínense una pollería, donde el proceso productivo de cocinar los pollos, ¿no?, prepararlos para el consumo, esté a cargo de un solo cocinero. Ese cocinero se encarga de sazonar los pollos, llevarlos al horno, cortarlos y llevarlos a la mesa para que la gente los consuma. Ese cocinero terminaría loco, terminaría estresado, saturado. Por lo tanto, tú dirás, hay que agregar más ayudantes. De repente, con 4, con 5, el proceso puede funcionar. A ver, pon 40 empleados, pon 60 cocineros, la cosa se va a complicar. Entre ellos faltaría espacio, se podrían estorbar y haría que el rendimiento empiece a bajar. Entonces empezamos a ver. La opción A dice, la productividad media negativa. No me hablan de rendimiento adicional, me hablan de rendimiento unitario. La B, la productividad marginal negativa. Es cierto, la productividad marginal en algún momento va a ser negativa, pero a partir de una productividad marginal nula. La opción C, el valor de cambio de un producto. Bueno, no me están hablando de capacidad de compra. Y la opción D dice, la ley de rendimiento decreciente, lo que les mencionaba, ¿no? El factor fijo se va a saturar. Pregunta número 4. Desde hace 10 años, recuerda que estamos en proceso productivo, cada mañana Felipe acude a laborar a una empresa ubicada a media hora de su domicilio. Esta empresa, dice, se dedica a transformar el algodón y la tela en prendas de vestir. La empresa donde labora Felipe forma parte del sector productivo. A ver, estamos hablando de una actividad transformativa, o sea, la tela la convertimos en un producto ya elaborado, ¿no es cierto? Transforma el algodón y la tela en prenda de vestir, o sea, es un proceso de transformación y de manufactura. Eso en economía representa el llamado sector secundario. Acuérdense esta lógica, ¿ya? Primario es extractivo, secundario transformativo, terciario colocación. Petroperú, cuando está sacando petróleo, es extractivo, o sea, primario. Cuando está en la refinería produciendo derivados, está en el secundario. En un grifo vendiendo combustible estaría en el terciario, ¿ya?
Ahí estaría la idea. Entonces, ahí obviamente estamos hablando de actividad secundaria. La opción A dice primario, descartado, no es extractivo. La opción B dice terciario, ¿no? No estamos hablando de servicios. La opción C dice moderno. El sector moderno es un término no apropiado para definir sectores de producción. Y la opción D sería la respuesta porque hablamos de sector secundario, ¿ya? Pregunta número 5. Para aclarar una duda respecto a un tema de microeconomía que se expuso en una clase de la universidad, Joaquín le comenta a Rafael que bajo el supuesto de que en una producción de corto plazo la producción llegue a su máximo nivel, lo que se conoce como el máximo técnico, entonces en esta situación, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en algún momento en una fábrica tengo 7 operarios que producen, no sé, 100 chompas, y luego con el 8º operario la producción se mantiene en 100, o sea, no se ha incrementado la producción? Eso implica que hemos llegado ya al tope máximo. A partir de ahí, evidentemente, la productividad marginal de ese 8º operario sería nula, sería en este caso 0, ¿no? Vamos a ver entonces las opciones. La A dice la productividad marginal es 0. Esa sería la respuesta porque estamos ya en el máximo técnico. Hacemos la observación que si seguimos aumentando trabajadores en el máximo técnico, vamos a llegar a un rendimiento negativo. Es decir, la cantidad de chompas se podría reducir porque los trabajadores se estarían estorbando, estarían saturando al factor fijo. La opción B dice la productividad media es negativa. No puede haber productividad media negativa. Imagínense que yo diga cada obrero ha producido menos 100 panes, ¿no? O sea, es imposible que ocurra esa situación. La productividad marginal es positiva. Bueno, la productividad marginal en algún momento puede ser negativa, pero acá no me hablan de que el valor numérico, simplemente, ¿no? La productividad marginal es 0. Y la opción D dice la productividad marginal es negativa. También es una posibilidad, pero no llega al valor de 0. Así que la opción sería la opción A. La productividad marginal es 0. 3. Pregunta número 6. Si la productividad marginal, ese símbolo que tienen en su práctica, PMG significa productividad marginal, del 10º trabajador es 12 unidades y la productividad marginal del 11º trabajador es 10 unidades, esto significa que, o podemos afirmar que, la pregunta es, si el trabajador número 10 hizo 12 unidades, o sea, incrementó la producción en 12, y el 11º solamente lo incrementó en 10, significa que la productividad marginal ya empezó a ser decreciente. Estamos en la zona de rendimientos decrecientes y por lo tanto en algún momento va a llegar a ser 0. La opción A dice la producción ya no está creciendo. No, la producción puede seguir aumentando pero más lentamente porque la producción ha subido en 10, sino que ya no tanto como el rendimiento de 12 que fue el rendimiento del 10º trabajador. ¿Existen rendimientos crecientes? Obviamente no, ya hemos dicho que el rendimiento está no siendo decreciente. La gráfica de la producción, o sea, la curvita de la productividad marginal se está elevando, eso también está descartado, esta está decayendo. Y la D, que sería la respuesta, dice, se están presentando rendimientos decrecientes, ¿no? Debido a que en algún momento el producto marginal va a empezar a decrecer. Y luego viene la pregunta número 7, señalando lo siguiente, dice que luego de que todo el personal del área de producción recibiera una capacitación por varios meses, la producción diaria se ha incrementado en 100 unidades, ¿no? O sea, eso significa que ahora físicamente hay más producto. Pero dice la pregunta que no han invertido más en máquinas ni en haber contratado más obreros. O sea, con la misma cantidad de trabajo y capital, ahora producen más cantidad. Eso se llama capital humano. Este es un caso de, dice la opción A, rendimientos decrecientes. Obviamente no, pues al contrario, estamos aumentando el rendimiento, ¿no? Disminución del valor agregado, opción B, falso porque el valor agregado son costos. La opción C dice incremento de la productividad. Esa es porque me están hablando de una mayor eficiencia. Si yo obtengo más producción con los mismos recursos o con menos recursos obtengo la misma producción, estamos elevando la productividad. Y la D dice productividad marginal negativa, no me están hablando de rendimientos negativos.